¿Qué pasaría si te dijeran que la mayor desconexión del ser humano no fue con los dioses, ni con la naturaleza, sino con su propia conciencia? Durante siglos, hemos mirado al cielo buscando respuestas. Inventamos telescopios, microscopios, ecuaciones. Viajamos a la luna. Mapamos el genoma humano. Creamos máquinas que pueden pensar. Y sin embargo, no sabemos quiénes somos. ¿Qué es la conciencia? No hablamos de pensamientos automáticos ni de reacciones químicas. Hablamos de eso que mira desde dentro, de lo que observa al que observa. Eso que te hace sentir que hay algo más, aunque no sepas explicarlo con palabras. La ciencia moderna ha intentado ignorar esa pregunta. La ha reducido a procesos neuronales. La ha disuelto entre sinapsis y estadísticas. Pero los antiguos no pensaban así. En las escuelas iniciáticas del antiguo Egipto se enseñaba que el cuerpo humano era un mapa del universo. Los sabios Vedas hablaban de canales de energía y de un yo que trasciende el cuerpo. En las culturas indígenas de América se entendía que todo, desde una piedra hasta una estrella, tiene espíritu, memoria, propósito. Para ellos, la conciencia no era un producto del cerebro, era la base misma de la existencia. Hoy nos parece normal pensar que ciencia y espiritualidad son cosas opuestas, que la primera es objetiva y la segunda, superstición, que el conocimiento solo es válido si se puede medir, pesar, calcular, pero no siempre fue así. Durante miles de años, las civilizaciones más avanzadas entendían que saber no era acumular datos, sino reconocer el vínculo invisible entre lo que está afuera y lo que vive dentro de ti. ¿En qué momento perdimos esa conexión? La ciencia moderna nació con un gran poder, pero también con una gran renuncia. A partir del siglo XVII, el pensamiento occidental decidió separar el alma de la materia, el cuerpo de la mente, lo visible de lo invisible, y en ese acto, algo profundo se fragmentó. Ganamos tecnología, perdimos sentido. Podemos lanzar satélites, pero no sabemos por qué soñamos. Podemos clonar células, pero no entendemos qué es el amor. Podemos ver galaxias a millones de años luz, pero seguimos sin conocernos a nosotros mismos. ¿Y si esta desconexión no fue un accidente, sino una decisión? ¿Y si nos alejamos tanto de nuestra conciencia que ya no recordamos cómo volver? Este documental es un viaje para reconstruir ese puente perdido, para explorar cómo las culturas del pasado entendían la conciencia como parte esencial de la ciencia, para descubrir por qué esa visión fue silenciada y por qué ahora, en este siglo lleno de información pero hambriento de sabiduría, necesitamos recuperarla. Lo que estás a punto de ver no es historia oficial, no es teoría académica ni dogma religioso. Es una exploración profunda, racional y al mismo tiempo intuitiva. Es una invitación a cuestionar, a sentir, a recordar, porque quizás la verdad no esté afuera esperando ser descubierta, sino dentro, esperando ser despertada. Durante miles de años, el ser humano miró el cielo buscando respuestas. Veía patrones en las estrellas, escuchaba el ritmo del viento, interpretaba los sueños y creía que todo estaba conectado. La tierra, el cuerpo, el alma y el universo. Pero en algún momento de nuestra historia, algo cambió. En Europa, entre los siglos XVI y XVII, comenzó una transformación profunda. Nació lo que hoy llamamos la ciencia moderna, y con ella una nueva forma de entender el mundo. Ya no bastaban los mitos, las intuiciones, ni los símbolos. Ahora, lo importante era medir, calcular, clasificar. Era la época de la razón pura, del pensamiento lógico y del método experimental. En 1620, el filósofo inglés Francis Bacon propuso una nueva forma de obtener conocimiento: la observación directa y sistemática de la naturaleza. Se trataba de ver los hechos tal cual eran, sin interpretaciones personales ni ideas religiosas. Poco después, René Descartes, desde Francia, planteó una idea aún más radical: la separación entre cuerpo y mente, el famoso pienso, luego existo.
inauguró una forma de pensar donde el ser humano dejó de ser parte del todo para convertirse en observador externo de la realidad. Y así comenzó una revolución. La física de Newton explicó el movimiento de los planetas. La biología clasificó las especies. La medicina exploró el cuerpo como una máquina. Y con cada descubrimiento, nos alejábamos más del espíritu. Con el tiempo, la ciencia se volvió tan poderosa que comenzó a explicar casi todo, desde la gravedad hasta los átomos. Pero había una excepción, un gran misterio que no encajaba en sus ecuaciones: la conciencia. ¿Qué es eso que nos permite pensar, imaginar, soñar? ¿Dónde habita el yo? ¿Por qué sentimos amor, miedo o propósito? Ningún microscopio puede ver la conciencia. Ningún telescopio la puede rastrear. Por eso, durante siglos fue ignorada. Para muchos científicos, simplemente no existe como objeto de estudio. Se asumió que la mente es solo un efecto secundario del cerebro y que el universo no necesita ser consciente para existir. Este enfoque, conocido como reduccionismo materialista, dominó la ciencia del siglo XX. Según esta visión, todo lo que existe puede explicarse reduciéndolo a sus partes más simples: moléculas, neuronas, genes. Bajo esta lógica, el ser humano es solo un conjunto de procesos químicos. No hay alma, no hay propósito, solo reacciones biológicas que ocurren en un universo indiferente. Y aunque este modelo ha sido útil en muchos campos, como la tecnología o la ingeniería, también ha traído serias consecuencias. Hoy vivimos en la era más avanzada tecnológicamente de la historia. Podemos editar el ADN, comunicarnos instantáneamente desde cualquier lugar del planeta e incluso planear colonizar Marte. Pero también vivimos en la era más ansiosa, depresiva y desconectada de nosotros mismos. Las tasas de suicidio han aumentado, especialmente entre jóvenes. El estrés, la soledad y el vacío existencial afectan a millones. Y en muchos casos, la medicina trata síntomas, pero no aborda el sufrimiento interior. La Organización Mundial de la Salud, OMS, advierte que los trastornos mentales serán una de las principales causas de discapacidad global para 2030. ¿Acaso tanto conocimiento externo ha servido si no sabemos quiénes somos por dentro? Cuando una persona escucha una canción que le provoca lágrimas, cuando ve a su hijo nacer, cuando siente una intuición profunda o una conexión inexplicable con otro ser, todo eso forma parte de la conciencia, de la dimensión interna de la existencia. Pero estas experiencias son vistas por muchos científicos como irrelevantes, como si lo subjetivo no tuviera valor porque no se puede medir con precisión. A principios del siglo XX, la física cuántica trajo una gran sorpresa. Experimentos como el de la doble rendija demostraron que el acto de observar cambia el resultado de lo observado. El electrón no decide comportarse como partícula o como onda hasta que alguien lo mide. Esto rompía completamente con la idea de un universo externo, fijo y objetivo. Grandes físicos como Niels Bohr, Werner Heisenberg y Erwin Schrödinger comenzaron a cuestionar si la conciencia podía ser parte fundamental de la realidad. Y sin embargo, la mayoría de la comunidad científica prefirió ignorar las implicaciones filosóficas. Se adoptó un enfoque práctico. Funciona. No preguntes por qué. En las últimas décadas, algunos investigadores han comenzado a romper el silencio. El físico David Bohm propuso que el universo está conectado por un orden implicado, donde la conciencia juega un papel central. El neurocientífico Stuart Hameroff, junto con el físico Roger Penrose, sugiere que la conciencia podría surgir de procesos cuánticos en las neuronas. En psicología, modelos como el de Carl Gustav Jung reivindicaron la dimensión simbólica del ser humano y su conexión con lo trascendente. No se trata de abandonar la ciencia, al contrario, se trata de ampliarla, de recordar que el conocimiento no solo se obtiene desde afuera, sino también desde adentro. Una ciencia más humana no excluye la conciencia, la integra, porque entender el universo no tiene sentido si no entendemos primero quién es el que pregunta. Una ciencia sin conciencia
es como una brújula sin aguja, nos da datos, pero no dirección. Durante siglos nos enseñaron que la mente era solo una ilusión, que el alma no era más que una metáfora poética. Pero el alma, como la gravedad, no necesita ser visible para tener peso. Este es el momento de unir lo que fue separado, de reconocer que el conocimiento real no solo mide, también transforma. Antes de que existiera la física cuántica, antes de los satélites, los rayos X o los telescopios espaciales, ya había culturas que hablaban del origen del universo, de la energía que lo mueve todo y del poder que habita en el interior del ser humano. Ellas no utilizaban laboratorios, no necesitaban computadoras, porque su conocimiento no venía solo de observar el mundo físico, sino de experimentar lo invisible a través de la conciencia misma. En Egipto, el conocimiento no se separaba por disciplinas como hacemos hoy. No había una división entre medicina, astronomía, matemáticas o religión. Todo formaba parte de una misma red de saberes. Los templos egipcios eran al mismo tiempo observatorios estelares, escuelas de iniciación y centros de sanación espiritual. Por ejemplo, el templo de Dendera muestra en sus techos representaciones del zodíaco con una precisión sorprendente. Y en los papiros médicos de Ebers, escritos hace más de 3.500 años, ya se detallaban operaciones quirúrgicas, el uso de plantas medicinales y técnicas para equilibrar lo que hoy llamaríamos energía vital. Pero lo más fascinante es su visión del ser humano. Los egipcios hablaban del Ka, fuerza vital, el Ba, alma personal, y el Aj, la conciencia transformada tras la muerte. Entendían que cada persona era una manifestación del cosmos en miniatura. A menudo pensamos que las pirámides eran solo tumbas, pero esta idea es incompleta. Estudios recientes han demostrado que las dimensiones de la Gran Pirámide de Giza contienen proporciones matemáticas precisas. La razón áurea, la relación entre el radio terrestre y la distancia al Sol, y alineaciones exactas con ciertas estrellas del cinturón de Orión. ¿Casualidad? Difícil de creer. Esto sugiere que los egipcios no solo construían con piedra, sino también con intención cósmica. Para ellos, construir era un acto espiritual, y cada forma, cada medida, cada orientación era parte de un lenguaje sagrado. Del otro lado del mundo, en el subcontinente indio, surgieron los Vedas, una colección de textos escritos hace más de 5.000 años que contienen descripciones de la estructura del universo, el cuerpo humano y la mente. Allí se habla de los chakras, que son centros energéticos alineados a lo largo de la columna vertebral. Cada chakra está relacionado con emociones, funciones fisiológicas y estados de conciencia. Hoy, la medicina moderna comienza a reconocer la influencia del sistema nervioso autónomo, la microbiota intestinal y las emociones en nuestra salud. Pero los sabios védicos ya comprendían que el cuerpo es un campo de energía en constante intercambio con el entorno. También mencionaban el prana, una fuerza vital que fluye a través del cuerpo, similar al ki en la tradición china o al ruaj en las escrituras hebreas. ¿De dónde obtenían estos conocimientos sin tecnología moderna? La respuesta es clara, desde la observación interior, desde prácticas como la meditación, la contemplación y la conexión profunda con el mundo natural. En los Andes, civilizaciones como los quechuas, aymaras y mochicas desarrollaron un conocimiento que combinaba astronomía, agricultura, ingeniería hidráulica y cosmología. La ciudad de Machu Picchu, por ejemplo, no solo está construida con bloques perfectamente ensamblados sin mortero, sino que está alineada con los solsticios y otras referencias astronómicas. Para estas culturas, la tierra, la Pachamama, no era un recurso a explotar, sino una madre viva. Todo tenía vida. La piedra, la montaña, el agua, el rayo, y el ser humano tenía el deber de respetar los ritmos naturales, porque sabía que su bienestar estaba ligado al equilibrio del entorno. Esta visión no era folclore, era conocimiento aplicado, no era superstición, era sabiduría práctica y profunda. En Mesoamérica, los mayas desarrollaron un sistema calendárico más preciso que el gregoriano actual. Dividían el tiempo en ciclos cósmicos,
comprendiendo que cada ciclo traía energías particulares. Para ellos el tiempo no era lineal, sino espiral, una danza entre el pasado, el presente y el futuro. También sabían que la conciencia colectiva de la humanidad influía en los eventos. Por eso realizaban ceremonias que no solo eran rituales religiosos, sino también acciones conscientes para armonizar su entorno y su interior. A pesar de estar separadas por miles de kilómetros, sin contacto aparente entre ellas, todas estas civilizaciones coincidían en algo esencial. El universo tiene una inteligencia intrínseca. El ser humano es una réplica viva del cosmos. La conciencia no es producto del cuerpo, sino que lo precede. El conocimiento debe servir al equilibrio, no al poder. El símbolo, el mito y la intuición no son inferiores al dato. Son formas complementarias de saber. Los escépticos suelen argumentar que estas ideas no eran científicas porque no usaban el método experimental. Pero eso es un error de perspectiva. Estas culturas usaban un método diferente, el método de la interiorización, de la atención plena, de la observación silenciosa. Lo que hoy llamamos meditación o estado alterado de conciencia era para ellas una vía legítima para acceder a niveles profundos de comprensión. Y ahora, la ciencia moderna está empezando a validar lo que ellas sabían. Estudios en neurociencia han mostrado que la meditación cambia la estructura del cerebro, fortalece la memoria, regula las emociones y activa regiones relacionadas con la compasión y el sentido de unidad. Tal vez no estamos descubriendo nada nuevo, tal vez solo estamos recordando. Quizás en lugar de mirar hacia el futuro para entender la conciencia, deberíamos mirar hacia el pasado con ojos nuevos. No se trata de copiar ritos antiguos, sino de rescatar el principio que los guiaba, que todo lo que hacemos fuera refleja lo que somos por dentro. Las civilizaciones del pasado no eran primitivas. Primitivo es creer que solo existe lo que se puede tocar. Este capítulo nos recuerda que la verdadera sabiduría no siempre necesita pruebas de laboratorio, porque hay cosas que se comprenden no con los ojos, sino con el alma. Ahora que la ciencia moderna empieza a explorar la conciencia, quizá es momento de reconectar con quienes nunca la olvidaron. Todos experimentamos la conciencia a cada instante. Sabemos que estamos vivos, que sentimos, que pensamos, pero ¿de dónde viene esa experiencia de ser? ¿Es solo un accidente de la biología o es una fuerza fundamental del universo? Durante siglos, la ciencia evitó esta pregunta. La clasificó como filosófica, irrelevante o imposible de responder. Pero hoy, gracias a nuevos descubrimientos, la conciencia ha dejado de ser un tabú científico para convertirse en un misterio urgente. Uno de los errores más comunes es suponer que conciencia y cerebro son lo mismo. Pero eso es tan limitado como decir que una canción es solo la vibración de una cuerda. El cerebro es, sin duda, un instrumento fascinante. Procesa información, regula funciones, crea asociaciones, pero ¿es también la fuente de la experiencia interior o solo es el receptor? Algunos científicos comparan el cerebro con una antena, no con una fábrica. Una antena que sintoniza una frecuencia invisible, algo más amplio y profundo, algo que ya estaba allí antes de que naciéramos. En 1927, un grupo de los físicos más brillantes del mundo se reunió en el Congreso Solvay en Bruselas. Entre ellos estaban Einstein, Bohr y Heisenberg. Allí discutieron algo que aún hoy resuena. El observador afecta lo observado. El famoso experimento de la doble rendija demostró que las partículas subatómicas cambian su comportamiento dependiendo de si alguien las observa o no. Esto sacudió los cimientos del pensamiento científico. ¿Es posible que la conciencia humana influya directamente en la materia? La física cuántica no lo afirma con certeza, pero plantea una posibilidad inquietante, que el universo no es completamente objetivo, sino interactivo. En los últimos 20 años han surgido campos de estudio que, aunque todavía son controversiales, están abriendo caminos. Epigenética,
demuestra que nuestros pensamientos, emociones y entorno influyen en la activación o desactivación de genes. Es decir, lo que sentimos cambia literalmente nuestro cuerpo. Neuroplasticidad. Revela que el cerebro puede transformarse a sí mismo a través de la atención, el aprendizaje y la meditación. No estamos condenados por nuestros hábitos. Podemos reprogramarnos. Psiconeuroinmunología. Explora cómo la mente afecta directamente al sistema inmune. Pensamientos positivos, estados de calma y prácticas como la gratitud fortalecen nuestras defensas naturales. Todo esto sugiere que la conciencia no es una consecuencia pasiva, sino una fuerza activa en la configuración de la realidad. Uno de los ejemplos más comentados es el trabajo del japonés Masaru Emoto. Él demostró que las palabras, las intenciones y la música afectan la estructura molecular del agua. Aunque criticado por sectores científicos, otros laboratorios han replicado efectos similares, mostrando cómo las emociones humanas tienen impacto físico medible. Otro caso fascinante es el proyecto Conciencia Global, desarrollado por la Universidad de Princeton. Utilizando generadores de números aleatorios en diferentes partes del mundo, se ha observado que eventos humanos de gran carga emocional, como atentados, terremotos o celebraciones mundiales, alteran estos patrones aleatorios de manera significativa. Esto sugiere que la conciencia colectiva tiene un campo de influencia real, aunque aún inexplicado. El físico teórico Amit Goswami, conocido por su enfoque integrador, sostiene que la conciencia no está dentro del cerebro, sino que es la base del ser, y el cerebro funciona como un medio de expresión. Él la llama la conciencia cuántica. Según su modelo, todo lo que existe está interconectado a través de un campo no local, fuera del espacio y el tiempo. Este campo no es material, pero tiene efectos sobre la materia. En otras palabras, la conciencia es la matriz desde la cual emergen la energía y la forma. Más allá de los laboratorios, millones de personas alrededor del mundo han vivido experiencias que apuntan a esta idea. Meditadores avanzados, personas en estados alterados de conciencia, o individuos que han pasado por experiencias cercanas a la muerte, describen un mismo patrón: sensación de unidad, expansión, claridad absoluta, amor profundo y una certeza difícil de explicar. Todo está conectado, todo es conciencia. Estas vivencias, aunque subjetivas, son sorprendentemente consistentes. Y ahora, comienzan a ser estudiadas por científicos serios con mente abierta. Frente a todo esto, muchos investigadores proponen dejar de ver la conciencia como un subproducto biológico y comenzar a entenderla como una fuerza fundamental del universo, junto a la gravedad, el electromagnetismo o la energía oscura. La diferencia es que esta fuerza no solo ordena la materia, sino que también la interpreta, la hace significativa. Sin conciencia no habría ciencia, ni belleza, ni ética, ni posibilidad de cambiar. Imagina por un momento que tus pensamientos no son solo privados, que tus emociones no son solo reacciones internas, sino ondas que se propagan en un campo común, influenciando la realidad que compartimos. Entonces, cada acto de amor, de compasión, de conciencia plena, no solo te transforma a ti, sino al mundo entero. En esta visión, la conciencia no es algo que tienes, es lo que eres. La conciencia no es una chispa dentro del cuerpo, es la luz que revela el cuerpo, el alma y el universo entero. La ciencia comienza a vislumbrar lo que las antiguas tradiciones ya sabían, que la conciencia no es un efecto, es la causa. Si realmente queremos comprender nuestra existencia, ya no basta con observar el universo. Tenemos que escucharnos por dentro. Todos experimentamos la conciencia a cada instante. Sabemos que estamos vivos, que sentimos, que pensamos, pero ¿de dónde viene esa experiencia de ser? ¿Es solo un accidente de la biología o es una fuerza fundamental del universo? Durante siglos, la ciencia evitó esta pregunta. La clasificó como filosófica, irrelevante o imposible de responder. Pero hoy, gracias a nuevos descubrimientos, la conciencia ha dejado de ser un tabú científico.
para convertirse en un misterio urgente. Uno de los errores más comunes es suponer que conciencia y cerebro son lo mismo. Pero eso es tan limitado como decir que una canción es solo la vibración de una cuerda. El cerebro es, sin duda, un instrumento fascinante. Procesa información, regula funciones, crea asociaciones, pero ¿es también la fuente de la experiencia interior o solo es el receptor? Algunos científicos comparan el cerebro con una antena, no con una fábrica. Una antena que sintoniza una frecuencia invisible, algo más amplio y profundo, algo que ya estaba allí antes de que naciéramos. En 1927, un grupo de los físicos más brillantes del mundo se reunió en el Congreso Solvay en Bruselas. Entre ellos estaban Einstein, Bohr y Heisenberg. Allí discutieron algo que aún hoy resuena. El observador afecta lo observado. El famoso experimento de la doble rendija demostró que las partículas subatómicas cambian su comportamiento dependiendo de si alguien las observa o no. Esto sacudió los cimientos del pensamiento científico. ¿Es posible que la conciencia humana influya directamente en la materia? La física cuántica no lo afirma con certeza, pero plantea una posibilidad inquietante, que el universo no es completamente objetivo, sino interactivo. En los últimos 20 años han surgido campos de estudio que, aunque todavía son controversiales, están abriendo caminos. Epigenética demuestra que nuestros pensamientos, emociones y entorno influyen en la activación o desactivación de genes. Es decir, lo que sentimos cambia literalmente nuestro cuerpo. Neuroplasticidad revela que el cerebro puede transformarse a sí mismo a través de la atención, el aprendizaje y la meditación. No estamos condenados por nuestros hábitos. Podemos reprogramarnos. Psiconeuroinmunología explora cómo la mente afecta directamente al sistema inmune. Pensamientos positivos, estados de calma y prácticas como la gratitud fortalecen nuestras defensas naturales. Todo esto sugiere que la conciencia no es una consecuencia pasiva, sino una fuerza activa en la configuración de la realidad. Uno de los ejemplos más comentados es el trabajo del japonés Masaru Emoto. Él demostró que las palabras, las intenciones y la música afectan la estructura molecular del agua. Aunque criticado por sectores científicos, otros laboratorios han replicado efectos similares, mostrando cómo las emociones humanas tienen impacto físico medible. Otro caso fascinante es el proyecto Conciencia Global, desarrollado por la Universidad de Princeton. Utilizando generadores de números aleatorios en diferentes partes del mundo, se ha observado que eventos humanos de gran carga emocional, como atentados, terremotos o celebraciones mundiales, alteran estos patrones aleatorios de manera significativa. Esto sugiere que la conciencia colectiva tiene un campo de influencia real, aunque aún inexplicado. El físico teórico Amit Goswami, conocido por su enfoque integrador, sostiene que la conciencia no está dentro del cerebro, sino que es la base del ser, y el cerebro funciona como un medio de expresión. Él la llama la conciencia cuántica. Según su modelo, todo lo que existe está interconectado a través de un campo no local, fuera del espacio y el tiempo. Este campo no es material, pero tiene efectos sobre la materia. En otras palabras, la conciencia es la matriz desde la cual emergen la energía y la forma. Más allá de los laboratorios, millones de personas alrededor del mundo han vivido experiencias que apuntan a esta idea. Meditadores avanzados, personas en estados alterados de conciencia o individuos que han pasado por experiencias cercanas a la muerte, describen un mismo patrón: sensación de unidad, expansión, claridad absoluta, amor profundo y una certeza difícil de explicar. Todo está conectado, todo es conciencia. Estas vivencias, aunque subjetivas, son sorprendentemente consistentes. Y ahora, comienzan a ser estudiadas por científicos serios con mente abierta. Frente a todo esto, muchos investigadores proponen dejar de ver la conciencia como un subproducto biológico y comenzar a entenderla como una fuerza fundamental del universo, junto a la gravedad, el electromagnetismo o la energía oscura.
La diferencia es que esta fuerza no solo ordena la materia, sino que también la interpreta, la hace significativa. Sin conciencia no habría ciencia, ni belleza, ni ética, ni posibilidad de cambiar. Imagina por un momento que tus pensamientos no son solo privados, que tus emociones no son solo reacciones internas, sino ondas que se propagan en un campo común, influenciando la realidad que compartimos. Entonces, cada acto de amor, de compasión, de conciencia plena, no solo te transforma a ti, sino al mundo entero. En esta visión, la conciencia no es algo que tienes, es lo que eres. La conciencia no es una chispa dentro del cuerpo, es la luz que revela el cuerpo, el alma y el universo entero. La ciencia comienza a vislumbrar lo que las antiguas tradiciones ya sabían, que la conciencia no es un efecto, es la causa. Si realmente queremos comprender nuestra existencia, ya no basta con observar el universo. Tenemos que escucharnos por dentro. Pitágoras, filósofo y matemático griego del siglo VI a.C., afirmaba que todo es número. Para él, las proporciones matemáticas no eran simples herramientas técnicas, sino la huella del alma del universo. El número áureo, F1618, por ejemplo, aparece en la naturaleza de manera casi mágica, en la disposición de las hojas, en la espiral de los caracoles, en la forma de las galaxias, en las proporciones del cuerpo humano. Esta proporción ha sido utilizada por arquitectos, escultores y pintores durante siglos, no solo por su estética, sino porque produce una sensación de equilibrio, de armonía profunda. No se trata de superstición, sino de una resonancia natural entre las formas y nuestra conciencia. La física moderna confirma lo que muchas tradiciones antiguas ya intuían, que todo vibra, que incluso las partículas más pequeñas no son bloques sólidos, sino ondas en movimiento. Los átomos, los colores, los sonidos, incluso nuestros pensamientos, tienen una frecuencia. En palabras simples, vivimos en un mar de vibraciones y cada cosa, desde una roca hasta una emoción, tiene su propia firma energética. Esta es la base de muchas prácticas ancestrales como los cantos védicos, los cuencos tibetanos, los mantras e incluso la danza sagrada. Todo eso no era solo arte, era ciencia del espíritu, era tecnología vibracional. ¿Alguna vez has sentido escalofríos al escuchar una canción? ¿O has llorado sin razón aparente frente a una melodía simple? La música tiene el poder de afectar directamente nuestra biología, nuestras emociones y nuestros estados mentales. El doctor Alfred Tomatis en Francia descubrió que ciertas frecuencias pueden regenerar funciones neurológicas y mejorar el aprendizaje. Y en Japón, estudios en hospitales mostraron que pacientes expuestos a música armónica se recuperaban más rápido. Esto sucede porque la música ordena el caos interno, restablece patrones, reafina el cuerpo como un instrumento. En muchas culturas antiguas encontramos representaciones circulares conocidas como mandalas, desde los vitrales de las catedrales góticas en Europa hasta los diseños rituales de la India y los Andes. Los mandalas representan el orden del cosmos reflejado en el interior del ser humano. El centro representa la fuente, los círculos externos, los niveles de realidad. Trazarlos, mirarlos o meditarlos es un acto de reconexión, y lo más curioso es que estas formas también aparecen en la física cuántica, en las simulaciones fractales y en ciertas manifestaciones de la naturaleza. ¿Coincidencia? ¿O evidencia de un lenguaje universal más profundo de lo que creemos? La geometría sagrada es el estudio de las formas y patrones que se repiten en todo el universo, desde la estructura del ADN hasta las órbitas planetarias. La flor de la vida, por ejemplo, es un símbolo milenario que aparece en templos egipcios, sinagogas medievales y manuscritos alquímicos. Contiene dentro de sí la semilla de todas las formas geométricas básicas: el triángulo, el cuadrado, el hexágono, la espiral. Para muchas culturas estas formas no eran decorativas, sino expresiones del orden divino. Hoy algunos científicos exploran cómo estos patrones
podrían estar ligados a códigos de información biológica, campos electromagnéticos y redes neuronales. Un símbolo no es solo un dibujo, es un contenedor de significados, una llave que abre dimensiones cognitivas profundas. Las letras hebreas, los glifos mayas, los ideogramas chinos, todos funcionan como más que simples signos, activan una resonancia dentro del lector. Conectan pensamiento, emoción, memoria y experiencia en un solo acto. Y es por eso que las culturas antiguas transmitían su conocimiento más importante a través de símbolos y mitos, no solo con palabras técnicas. Ellos sabían que el símbolo atraviesa el intelecto y llega directamente al alma. Cuando los textos antiguos hablan del hombre como un templo o del corazón como la puerta del cielo, no están haciendo metáforas vacías. Están usando poesía como herramienta para transmitir verdades complejas, verdades que no caben en fórmulas, pero que pueden ser sentidas, comprendidas, integradas. Hoy, la neurociencia empieza a validar esto. El hemisferio derecho del cerebro, relacionado con la creatividad, la intuición y la visión holística, se activa intensamente cuando procesamos símbolos, música y arte. Todo parece indicar que el universo no solo tiene estructura, sino también intención. Una intención que no podemos medir con reglas, pero que intuimos con asombro. Una inteligencia que no se impone, sino que se ofrece si aprendemos a leerla. Este lenguaje oculto, hecho de patrones, vibraciones y proporciones, no es una superstición. Es una ciencia profunda aún por decodificar, y quizás, al comprenderla, nos comprendamos también a nosotros mismos. Las estrellas no hablan en voz alta, pero quien aprende a escuchar encuentra sentido en su silencio. La conciencia humana no está separada del universo, es parte de él. Y cuando aprendemos a reconocer los patrones que nos rodean, descubrimos que el cosmos siempre ha estado comunicándose con nosotros, a través de un lenguaje que se siente más que se dice. El universo no es una máquina indiferente, es una sinfonía, y tú eres una nota fundamental. Vivimos en un mundo donde el conocimiento ha sido dividido en parcelas. Por un lado la ciencia, por otro la espiritualidad. En un rincón, la tecnología, en otro, la filosofía. Como si fueran mundos separados, sin posibilidad de diálogo. Los especialistas saben cada vez más sobre cada vez menos. Y la visión completa del ser humano, como unidad de mente, cuerpo, alma y entorno, se ha ido desvaneciendo. Pero esta fragmentación no es natural, es un producto histórico, cultural, y ahora obsoleto. Las grandes crisis que enfrentamos, cambio climático, colapso emocional, conflictos existenciales, no se pueden resolver desde una sola disciplina. Requieren algo más. Requieren una visión integradora, donde el conocimiento ya no sea acumulación de datos, sino sabiduría en acción. La buena noticia es que este cambio ya ha comenzado. En universidades de todo el mundo, disciplinas que antes eran marginales, ahora ganan fuerza. La neurociencia contemplativa que estudia cómo la meditación transforma el cerebro. La psicología transpersonal, que explora estados expandidos de conciencia. La física integrativa, que considera modelos no lineales, interdependencia y teorías del todo. Incluso en campos como la medicina, crece el interés por integrar saberes ancestrales, terapias energéticas, nutrición holística y conexión mente-cuerpo. Ya no se trata de reemplazar la ciencia clásica, sino de ampliarla, enriquecerla y recordarle que la conciencia también es una variable real. Durante mucho tiempo, se creyó que las civilizaciones antiguas estaban equivocadas, que sus ideas sobre el alma, los astros o las energías eran mitos, supersticiones, productos de la ignorancia. Pero hoy, muchos científicos comienzan a redescubrir el valor oculto en esas visiones. No porque fueran exactas en términos técnicos, sino porque comprendían algo que hemos olvidado, que el conocimiento no es poder, sino responsabilidad. Los sabios antiguos no buscaban controlar el mundo, buscaban vivir en armonía con él. Y esa puede ser la clave del futuro. La humanidad se encuentra en una encrucijada.
Podemos seguir por el camino del hipercontrol, del algoritmo, del consumo desmedido, o podemos elegir un nuevo paradigma, donde el ser humano ya no se vea como dueño de la realidad, sino como parte consciente de una red viva e interconectada. Este nuevo enfoque no es utopía, ya se está construyendo. Educación integrativa. Escuelas en Colombia, México y España están incorporando mindfulness, aprendizaje emocional, arte terapéutico y naturaleza como parte del currículum. Tecnología con conciencia. En lugares como Argentina y Alemania se desarrollan proyectos de inteligencia artificial ética que priorizan el bienestar social sobre el lucro. Ecología profunda. Movimientos indígenas y científicos trabajan juntos en la Amazonía y los Andes para proteger la biodiversidad desde una cosmovisión espiritual y ecológica. Salud integral. Hospitales experimentales en España y América Latina ya combinan tratamientos convencionales con terapias como acupuntura, reiki, meditación guiada y trabajo de trauma emocional. Estos cambios no son superficiales, son semillas de una transformación profunda, donde la conciencia vuelve a ocupar su lugar en el centro del saber. Para reunir lo fragmentado, no basta con sumar saberes. Hace falta una nueva forma de pensar, una lógica circular, sistémica, que entienda las conexiones invisibles entre disciplinas. En lugar de preguntarnos, ¿cómo se mide esto?, podemos empezar a preguntar, ¿cómo se siente? ¿Cómo se conecta? ¿Qué revela de nosotros mismos? Este tipo de preguntas no invalidan la ciencia, la profundizan, nos acercan a un conocimiento que no solo informa, sino transforma. Las tradiciones espirituales de todos los continentes han dicho lo mismo, que la sabiduría no viene de afuera, que ya está en nosotros, dormida, esperando ser activada. El futuro del conocimiento no será lineal, mecánico ni puramente analítico. Será consciente, intuitivo, colaborativo, orgánico. No se tratará de construir más respuestas, sino de refinar las preguntas. No se tratará de conquistar la naturaleza, sino de reaprender a escucharla. Ya no podemos fingir que somos observadores separados del mundo. Ya no sirve la ilusión del conocimiento frío, distante, deshumanizado. La ciencia necesita al alma, y el alma necesita comprensión. Solo juntas pueden ofrecernos un mapa real para navegar el presente, porque el verdadero futuro del conocimiento no está en los laboratorios ni en los templos, sino en el encuentro entre ambos. Reunir lo fragmentado es más que una tarea intelectual, es un acto de amor hacia nosotros mismos y hacia el misterio que nos rodea. Estamos en el umbral de una nueva era, una era donde ciencia y conciencia ya no serán enemigas, sino socias en la creación de un mundo más sabio, más humano y más real. Y para llegar ahí no necesitamos inventar nuevas respuestas, solo debemos recordar lo que siempre supimos y habíamos olvidado. En este viaje extraordinario, hemos recorrido juntos los senderos más fascinantes del conocimiento humano, desde templos milenarios hasta las ecuaciones más modernas, desde símbolos ancestrales hasta descubrimientos revolucionarios. Y ahora nos encontramos frente a la pregunta más profunda de todas. ¿Quién soy realmente? Tal vez la respuesta no está en acumular más información o crear nuevas teorías. Quizás la verdad más importante no se encuentra en el exterior, sino en ese espacio interior que siempre ha estado ahí, observando en silencio, esperando ser descubierto. La conciencia no es simplemente un proceso cerebral o un accidente evolutivo. Es posiblemente el principio fundamental que organiza todo el universo, el origen de toda experiencia, la esencia misma del ser. Vivimos en tiempos que valoran la velocidad y la eficiencia por encima de todo. Pero lo verdaderamente esencial, el amor, la belleza, la compasión, no puede medirse con instrumentos. Son estas experiencias las que dan sentido a nuestra existencia. Cuando miramos maravillados un amanecer, cuando reímos con la inocencia de un niño, cuando nos sentimos conectados con todo lo que nos rodea, estamos tocando algo sagrado, algo que trasciende nuestra comprensión habitual. El verdadero desafío de nuestro tiempo
no fue crear ciencia, sino haberla separado de la conciencia. Reducimos al ser humano a una máquina y al universo a un mecanismo sin propósito. Pero este paradigma está cambiando. En laboratorios, universidades, centros de investigación y espacios de sanación está emergiendo una nueva comprensión, o quizás está despertando una sabiduría antigua, la intuición profunda de que todo está conectado, de que existe un orden más profundo que podemos sintonizar, pero no controlar. La ciencia nos ayuda a entender el mundo, pero la conciencia nos permite vivirlo plenamente. Una explica, la otra comprende. Y es en la unión de ambas donde nace la verdadera sabiduría. No necesitamos más división, necesitamos presencia. Estar verdaderamente aquí y ahora, atentos a cada momento, a cada ser, a nuestra tierra. Solo desde esa conciencia podemos crear soluciones que sanen, tecnologías que unan, conocimientos que liberen. Este no es solo un video más, es una invitación a despertar, una puerta hacia una vida más consciente, más auténtica, más plena, no hacia un nuevo dogma, sino hacia tu propia verdad. Y si no estamos aquí para descubrir el universo, sino para recordar que ya somos parte inseparable de él. Gracias por compartir este viaje de descubrimiento. Si te resonó este mensaje, no olvides suscribirte y compartirlo. Juntos podemos crear un mundo más consciente, un latido a la vez.